la realidad. Y sobre todo porque muchos de los pacientes, no es que todos, no tienen la preparación adecuada. De la técnica, pues es muy similar como en tórax respecto a la exposición y a la rotación del paciente. Las demás cosas, pues de la inspiración y eso, pues ya saben que no es del todo valorable. Lo que sí podemos ver es si el paciente cuando le toman la radiografía está acostado o está de pie, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a valorar principalmente? Pues por la distribución del aire, ¿verdad? Cómo se ve el aire en la cámara gástrica, entonces porque está de pie, o también por la silueta hepática. Cuando la silueta hepática en este caso pasa un poquito sobre el último reborde costal por gravedad, entonces porque la radiografía fue tomada de pie. Y pues aquí lo de la rotación, les digo, podemos decir, no es una escoliosis, sino que el paciente está rotado respecto a las apófisis espinosas, pero en sí pues no es, usualmente no la de abdomen no lo utilizamos como tal para estar evaluando columna, ver ángulos, espacios de los discos y cosas así. Lo que queremos ver sobre todo pues es el patrón intestinal, ¿verdad? Y como les decía, no todos los pacientes vienen preparados, o los pacientes vienen de urgencias, pero acabaron de comer, son pacientes estreñidos, y pues en muchos casos no es pues del todo fiable cuando buscamos de manera intencionada algo, ¿no? Casi siempre tenemos que complementar después la radiografía de abdomen pues con un ultrasonido o algún otro estudio de complementario. Incluso, algo muy curioso que nos pasa allá en el hospital es que muchos pacientes que van a litotripsia les piden sus radiografías de abdomen pues para ver cómo está el lito antes de la litotripsia, y se supone que pues es un prequirúrgico, ¿no? Algo que es programado, y no les dicen nada a los pacientes y pues traen tanto plastrón ahí que luego no se ve ni el hito, o sea, no se puede ver el relleno porque está demasiado radiopaco, porque pues el paciente no traía su adecuada preparación. O sea, son cosas así tan sencillas que pues nos dificulta la valoración adecuada en abdomen respecto a la radiografía de tórax, ¿verdad? Que pues es una preparación que tienen que tener pues desde horas antes por el alimento en comparación pues con el tórax, que nada más es pues de si está bien acomodado, si se inspira bien o no. Bueno, entonces entrando propiamente, ¿cuáles son las principales características que vamos a valorar en el abdomen? Primero, pues el patrón del gas. ¿Dónde tenemos que ver gas? Principalmente el aire, pues se va a ver en todo el trayecto del intestino. Aquí lo que vamos a diferenciar, si pues el paciente es pediátrico o es adulto. En el paciente pediátrico, en los primeros años, aproximadamente como hasta los 5 o 6 años, puede ser todavía también variable. La válvula ileocecal no es tan competente como en el adulto, entonces se puede escapar un poco de aire del intestino delgado, del intestino grueso al intestino delgado, o viceversa. Entonces podemos ver gas intestinal por todo el trayecto, desde el estómago hasta el recto, y eso es algo normal. En comparación con el adulto, que es más raro, ¿verdad? En el adulto vemos aire en todo el intestino grueso, y en el intestino delgado pues puede haber muy poquito, ¿verdad? Pero normalmente no se ve. Luego hay que considerar el aire extraluminal, es decir, el aire que está fuera de los intestinos. ¿Y cómo se va a ver? Pues principalmente el aire, cuando lo vemos dentro, pues nada más dilata las asas, ¿verdad? Pero cuando vemos las paredes muy bien definidas junto con otras estructuras aledañas, como vamos a ver más adelante, es evidentemente porque hay aire entre ellas que hace que se puedan definir mejor. Otra cosa a valorar es si hay calcificaciones. Si esto es por tanto, si vemos calcificaciones dentro de pues algún órgano en específico, o sea, que el páncreas tenga alguna calcificación, que el riñón tenga alguna calcificación, y entonces con los antecedentes en la clínica podemos decir, pues alguna pancreatitis crónica, ¿no? Y por eso vemos las calcificaciones en el páncreas, en la topografía del páncreas, porque bueno, el páncreas no lo vamos a ver en una radiografía de abdomen, pero luego está tan calcificado, como vamos a ver también en las imágenes más adelante, pues que lo asociamos con la clínica a eso. O un lito del riñón, o en alguna porción del uretero, que también el uretero no lo vemos, pero trae clínica de un cólico renoureteral y vemos una piedrilla en el trayecto del uréter y es del mismo lado de donde le duele, pues ya hacemos, ¿verdad?, la asociación. Y finalmente, un agregado, porque pues, también no es como el estudio de elección, si vemos masas en tejidos blandos, parte de valorar, igual que en la radiografía de tórax, tener una estructura, una organización. Empezamos, también yo les recomiendo, de afuera hacia adentro, tejidos blandos, si se ven de características normales, si
sea alguna calcificación, alguna lesión, grapas, no sé, artefactos, densidades metálicas. Las estructuras óseas, que la densidad de las estructuras óseas sea la adecuada, a lo mejor tiene alguna zona de osteopenia, lesiones líticas, blásticas, como ya mencionamos. Y finalmente, pues en lo valorable de abdomen, ¿verdad? Lo que se alcanza a visualizar de los órganos, hay algo que se llaman líneas preperitoneales, que es el conjunto de, pues como un hueco, por así decirlo, donde pasa un poco de aire en la porción peritoneal junto con grasa que se alcanzan a marcar. Bueno, en esta radiografía no es de todo eso. Hay pacientes en los que se ve, otros en los que no. Pero si no se ven las líneas preperitoneales, que literal es una línea radiolúcida así, en esta zona más o menos, y tenemos un paciente con datos sugestivos, así de ascitis, un paciente cirrótico, estos se borran cuando hay líquido en el abdomen. Entonces, pues también, como datos a considerar. Después, el patrón, como les digo, lo principal que queremos valorar en la radiografía de abdomen es el patrón intestinal para buscar ciertas patologías. Aquí sería importante recalcar la diferencia entre una distensión intestinal, que puede ser algo normal, pues por parte del bolo alimenticio, del patrón homofecal que pueda traer el paciente, contra una dilatación, que ya sería algo patológico. Y para esto, pues tenemos que definir cuáles son las medidas aproximadas de la normalidad, tanto del intestino grueso como del intestino delgado. A veces nada más lo vemos y subjetivamente decimos, pero muchas veces no lo medimos. Entonces, el parámetro es 2,5 centímetros. Se dice que el intestino delgado, pues ya saben, es más chiquito, tiene sus válvulas coniventes, que son más cercanas unas de otras respecto a las austras del intestino grueso, y las austras del intestino grueso, pues la diferencia es que las válvulas sí coaptan, bueno, como se ven en la imagen, en comparación con las coniventes, que son más delgaditas y no se ven del todo completas una sobre otra. Y pues además de las características de que el intestino delgado se va a ver más central y el intestino grueso pues se va a ver más periférico. Entonces, medimos el intestino delgado. Lo normal, el parámetro parece que está distendido 2,5 centímetros. Más de 2,5 centímetros está patológico, ¿verdad? O podemos sospechar, también depende, ¿no? Si el paciente es muy grande, si casi acromegálico, o no sé, y le tomamos la radiografía y no se mide 3, pero él no tiene ningún síntoma intestinal, pues tampoco nos vamos a casar de, tiene un problema intestinal, ¿verdad? Es parte de, hay que correlacionar la imagen mucho con la clínica del paciente. Para el intestino grueso, podemos decir que los valores son normales desde 2,5 para distensión y pueden ser hasta 6 centímetros en la porción del colon y hasta 8 centímetros en la porción del ciego. O sea, realmente se puede dilatar bastante y es normal, ¿no? Porque pues parte de ese bolo de excremento que se está terminando de descomponer para ser excretado, y por las características del intestino hacen que pues se pueda distender mucho más. Entonces, más de 8 o 9 centímetros, con la clínica que pueda tener el paciente, diríamos que tiene una dilatación. Y ya lo de la dilatación, pues ver si la dilatación es completa o si es en una porción del intestino, para decir si es un hilio o una obstrucción, como vamos a ver más adelante. También, para finalmente los niveles gas-líquido. Como saben, hay zonas en el intestino que pueden tener tanto líquido como aire. Una de ellas es ¿cuál? El estómago, ¿verdad? Así como habíamos visto anteriormente en la imagen del hidrolomotora, pues se va a ver igual, un nivel, ¿verdad? Una línea radiopaca con la porción de líquido y arriba el aire, en donde la única zona en la que podemos decir que no es normal ver nivel gas líquido sería el intestino grueso, porque como saben, el intestino delgado todavía termina de absorber gran parte del líquido, los nutrientes, pero en el intestino grueso ya, como saben, son todos los desechos. Va a haber aire, pero no tendría por qué haber líquido, o si es líquido que sea solo escaso. Pero si hay muchas zonas de adiposidad, pues entonces hay que buscar, no sé, alguna hemorragia, buscar alguna otra patología o alguna tumoración, ¿no? Dependiendo de las características de la radiopacidad que nosotros veamos. Entonces, aquí lo que les mencionaba, la distribución, esta es una radiografía normal de abdomen, donde vemos todo el trayecto del intestino grueso, tanto su borde ascendente, transversal y descendente, y la